a la muchacha ebria, la muchacha del sonreír estúpido y la generosidad en la punta de los dedos, la muchacha de la confiada, inefable ternura para un hombre, como yo, escapado apenas de la violencia amorosa. Ese tierno recuerdo siempre será una lámpara frente a mis ojos, una fecha sangrienta y abatida, por la muchacha ebria, amigos míos. Desde que inicié mi camino para convertirme en la lectora que soy hoy en día, con un pequeño libro escolar que contaba la historia de un hombre hasta entonces desconocido para mí, me he hecho la misma pregunta. ¿Por qué esto es tan triste? Déjenme ponerlas en contexto. El primer libro que leí por voluntad propia fue la biografía del poeta y periodista Efraín Huerta, quien es responsable de uno de mis poemas favoritos, La muchacha ebria, de 1944. Autor que, por cierto, tuvo una de las vidas más tristes que se han documentado. Y aunque por razones fuera de mí no pude terminar de leerlo, pude darme cuenta, y confirmarlo con libros posteriores, de la particular narrativa que comparten muchos autores y autoras latinoamericanos, donde el realismo, crudeza y dolor son habitualmente el punto focal. Esto no quiere decir que los autores extranjeros sean incapaces de escribir cosas emotivas o realmente serias. Tampoco tiene que ver con la habilidad de escribir personajes eficientes a la hora de transmitir las emociones de las historias donde se desenvuelven. Pero aún con ello, en mi opinión, al comparar el libro más lúgubre de autor extranjero con el promedio de autor latino, hay una remarcable diferencia en el sentido de pertenencia que provoca uno y otro. Pues incluso imaginando al autor más estricto y apasionado por un tipo particular de trama, tal vez al estilo del Club de la Pelea de Chuck Palahniuk, especialmente interesado por la atmósfera 100% masculina y las reflexiones en torno a esta, si le mostramos una presentación distinta de este mismo concepto, es decir, la masculinidad, dándole los jefes de Mario Vargas Llosa, a pesar de que el núcleo de la trama sea exactamente la misma, la experiencia de lectura y, por tanto, la trascendencia de la misma será abismalmente distinta. Al decir esto, podemos atribuirle el impacto emocional directamente a cómo cada lectura sea presentada, es decir, al sitio, época, modismos y cultura de cada una. Pues son ese conjunto de factores los que complementan una trama que es cargada por los personajes, que siendo objetivos, se limitan a responder a los acontecimientos de una historia. Historia que es construida por fragmentos de los factores antes mencionados. Para entenderlo un poco mejor tenemos a Clarice Starling y Gonzalo Ríos de El silencio de los corderos y La noche viene sin ti, respectivamente. Ambos trabajan para defender a aquellos a los que defienden. Y para ello no solo deberán enfrentarse a los retos propios de sus casos, sino también a sus conflictos personales, ligados a sus pasados y a sus roles como detective en el misterio que los puso donde están. Y existe entre ellos una única diferencia remarcable. Y es que al haber terminado sus recorridos victoriosos, Clarice obtiene liberación, confianza y optimismo hacia el futuro. Mientras que Gonzalo, por otra parte, se limita a sentir un ligero alivio, aunado a suma frustración, ya que como ese caso, habrán muchísimos más. Si bien podemos atribuirle esta resolución emocional a la personalidad de cada uno de nuestros personajes, como latinoamericanos, si pensamos en nosotros mismos como los responsables de casos criminales, donde nuestro único soporte, además de pistas nulas, es una institución de gobierno bastante ocupada, ¿cuál sería nuestra postura obvia? Indudablemente llevamos con nosotros todo lo que conocemos, y esto se ve reflejado en nuestras acciones, queramos o no. Por tanto, se puede asumir que este fenómeno abarca también la escritura, que además de ser un medio de expresión infinitamente utilizado, es un medio popular y eficiente de protesta, que otorga a cada persona que toma lápiz y papel o prende una computadora con la intención de escribir una responsabilidad inaludible de contar una historia de la forma más correcta y precisa que les sea posible. Y es en la medida que tomamos pequeñas partes de lo que conocemos para construir un todo que se vuelve indivisible la realidad de la ficción. En especial nuestra realidad, que está impregnada de desgracias.
concluyendo con que el autor latinoamericano tiene un compromiso irrompible con su contexto. Tal vez en cada libro se aplica la caverna de Platón, que postula que para algunas personas aquello que conocen es en realidad lo único que existe, condicionando entonces aquello que escriben únicamente a lo que han vivido.